Que el Señor te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Y quería compartir algo. Aquí, mira, a veces escucho y veo el sufrimiento de los hermanos y como servidor del Señor tengo la necesidad de contarte esto y de hablar contigo sobre la vida de tantos hombres de Dios que han sufrido, que han padecido injusticias y que de pronto no fueron valorados en su tiempo. Y quiero hablarte un poquito del rey David. El rey David, cuenta la historia que el rey David fue un hombre que su corazón era conforme a la voluntad de Dios, así nos muestran las escrituras. Pero también vemos un hombre con defectos, vemos un hombre que tuvo dificultades, vemos un hombre que también pecó, que falló. Pero también vemos un hombre que en la humildad él pudo reconocer su pecado, su falta, se arrepintió genuinamente, como se dice en hebreo, hizo una teshuvá, se arrepintió, se volvió del pecado. Y lo amó tanto el Señor que le prometió que de su simiente vendría el Mesías. De su simiente vino Salomón, el rey de mayor sabiduría, según las Escrituras, y también de su simiente vino el Mesías, vino Yeshua, vino Jesucristo. Y hablemos un poco de la historia. Vivió este rey que padeció muchas veces la injusticia, inclusive de su esposa, de los suyos, de sus hijos. La Biblia nos narra que aún llegaron sus hijos a violentar a sus hijas, a violar a sus hijas. La Biblia nos habla de que uno de sus hijos se levantó contra él para quitarle el reino, para dividirle, le hizo una revolución. La Biblia nos dice que también uno de sus generales también lo maltrató. La Biblia nos muestra también que fue perseguido por su suegro. Su mujer le llegó a decir, su mujer le llegó a decirle, te has comportado como uno sin entendimiento, al sacarte tu ropa alabando a Dios, como un cualquiera. Vemos que tuvo que disfrazarse y hacerse el enfermo y mezclarse entre los filisteos, porque en su tierra lo perseguían, lo querían matar. Vemos que aún al final de su reino, David seguía siendo cuestionado por muchos. Llegaron a insultarlo de gran manera y uno de sus escuderos quiso matar a aquel que le insultaba, pero él dijo, todo lo que me pasa porque Dios lo permite. No lo mates. Si Hashem, si el Eterno lo permite, por algo lo permite. Vemos a este hombre que amaba a Dios de una manera tremenda, pero que se equivocó y que tuvo falta, como la tienes tú, como la tengo yo. Pero hay algo que quiero aprender, yo quiero aprender, y tenemos que aprender de David, la humildad para reconocer que se ve equivocado. La humildad para cambiar de dirección, no es que todos los días volvía a equivocarse y pedir perdón, sino que cuando pedía perdón era genuino y se arrepentía y cambiaba de dirección. Y su vida se direccionaba a alabar a aquel que le había dado la vida. Bueno, era tal la división que aun cuando él murió, según la tradición cuentan que todavía era cuestionado por una facción del pueblo de Israel. Ni que hablar de los enemigos de los pueblos fuera de Israel. Aún sus hermanos lo habían descartado, lo insultaron en su primer acto allí cuando mató a Goliat. Siempre fue tenido en poco, siempre fue tenido en poco. Solamente aquellos que tenían una relación íntima con Dios lo valoraron y que se dieron cuenta que realmente él era un siervo de Dios. Cuenta la tradición hebrea algo muy interesante. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 30. El Salmo 30 comienza de esta manera, dice Mishmor Shi Hanukkah, un salmo poético relacionado a la inauguración de la casa del templo sagrado, Abayit le David. Aromijá Adonai kidit litani, te enalteceré mi Dios porque me has alzado, veloz, shishmatao, shebai li, y no alegraste a mis enemigos
por mí, oh Adonai, mi Todopoderoso. Clamé a ti y me curaste. Adonai, has subido de la tumba mi alma y me diste vida y me sacaste del pozo. Dice la tradición que cuando el rey Salomón inauguró el templo, porque David proféticamente escribió este templo, este salmo, proféticamente escribió este salmo, lo escribió pensando en el día cuando se inaugurara el templo, por eso así comienza así, el día Hanukkah, la inauguración de la casa del templo sagrado, en el verso 1. Estaba dedicado a la inauguración. Dice que el rey Salomón, cuando las puertas del templo lo inauguró, no se abrían. Y la tradición dice de que, claro, hasta ese momento, aún después de muerto, había muchos que David verdaderamente era un ungido de Dios, se preguntaban, todavía. Y a veces la gente confunde, muchas veces la gente confunde. Confunde cuando te va mal, confunde cuando las cosas no te salen. Y aún estás muchas veces vos confundido, Señor, si estoy tratando de hacer lo mejor posible, ¿por qué las cosas no me salen? ¿O por qué me pasa esto, me pasa lo otro? Pero dice la tradición, y es importante porque a través de la tradición sabemos muchas cosas. Dice que las puertas del templo no se abrieron y cuando Salomón recordó que David proféticamente había escrito este salmo, lo leyó. Y dice que cuando leyó este salmo, las puertas se abrieron. Ora a Dios que cuando tú leas este salmo, el Salmo 30, se abran las puertas de bendición para tu vida, pero sobre todo de recordar que el Señor aún después de nuestra partida, después de nuestra muerte, Él también nos sigue recordando para vida eterna, como lo hizo con David. Y dice que muchos del pueblo que todavía dudaban, ¿verdaderamente era un siervo de Dios David? Cuando las puertas se abrieron, lo reconocieron. La facción o los partidos políticos, podríamos decir, de esa época, que no estaban de acuerdo con David, lo reconocieron. Qué maravilloso, qué fidelidad la de Dios. Cuando un siervo de Dios se arrepiente, cuando un hombre se arrepiente, cuando se arrepiente de verdad, cuando una mujer se arrepiente de verdad, a ti te digo mujer, a ti te digo varón, si has caído en pecado, si has caído en falta, cuando te arrepientes de verdad, quizás en tu corazón hay un amor profundo por Dios y todavía siente que tu pecado está delante de ti, como David ha escrito en otro salmo. Siento que mi pecado está delante mío. Siento que a pesar que me arrepiento y pido perdón, todavía está eso ahí delante mío y me recuerda y tengo remordimientos y temores. Pero si verdaderamente hay todas estas cosas en tu corazón, remordimientos, temores, y el pecado está delante tuyo y el pecado lo sigue viendo, quiero decirte que Dios está mirando tu corazón. Y a este hombre que le pasaban todas estas cosas, el Señor dijo, no he encontrado un corazón como el de David. Entonces te aliento, no te dejes bajonear por la depresión, por el problema, te aliento para que, como David, te puedas conducir con humildad, con sinceridad, con un perfil bajo, con no tratar de demostrar cosas que no sos, no tratar de demostrar algo que no eres. Esta es la característica de los verdaderos. Ni siquiera hacer mucha fanfarra por cuando Dios nos bendice, como cuando nos va mal, sino mantener ese perfil bajo que mantuvo David. Y en la intimidad el Creador te va a bendecir. En la intimidad el Señor te va a levantar. Porque en definitiva, en este paso, mientras estamos en esta vida, ¿qué es lo que importa? ¿Te pusiste a pensar, hermana? ¿Te pusiste a pensar, hermano, qué es lo que importa? ¿Importa que tengas un buen auto, un buen trabajo, una buena reputación, que hablen bien de ti, que hablen mal de ti? ¿Importa? ¿O importa lo que piensa el Señor de ti? ¿Importa lo que diga la gente, la denominación, inclusive a veces algunos hermanos, donde tú te congregas? ¿O importa lo que piensa Dios?
Bueno, quiero decirte que David, sin duda, que él sabía que lo que más importante le podía pasar es que era lo que pensaba Dios de él. A pesar de su falta, de sus errores y de todas sus tragedias. Porque imagínese, el rey que hablaba con Dios, sus hijos se rebelan, aunque le violan a su propia hija, sus propios hijos, otro se le quiere hacer adueñarse del reino y tantas cosas le pasaron. Yo te invito a que en esta noche, yo te estoy hablando de Italia, aquí son en este momento la 1:30 de la mañana, en esta noche busques a Dios de corazón, en humildad. Cuando te bendice y cuando no te bendice, no hagamos tanta fanfarra, sino en silencio agradezcamos al Señor. Y Dios a su tiempo mostrará, como todos los días nos muestra, su bondad en nosotros y su misericordia. Y si hemos pecado y confesamos nuestro pecado y nos apartamos del pecado, hay perdón y misericordia para cada uno de nosotros. Aprendamos de este rey, que aunque no fue considerado y quizás no te consideren y no esperes del hombre nada, espera en Dios y Él hará. Y Él hará, si no es hoy, mañana o aún cuando no estemos. Aún aquellos que te despreciaron, un día van a valorar. Lo importante es que, ¿qué es que dejamos nosotros en esta tierra cuando estamos de paso? La chispa de luz que Dios puso en tu corazón es lo que importa. Porque desnudos venimos y desnudos nos vamos. Lo importante es cómo nos vamos y cómo se va nuestro corazón con Él el día que el Señor nos llame. No importa los que digan, los que se rebelan contra ti mintiendo, dando falso testimonio, inventándose historias vanas. Lo que importa es que tú te mantengas en humildad con el Creador. De la misma manera que Jesucristo, estando en la cruz, Él mismo dijo, podía haber mandado una legión de ángeles que lo libertaran. Y aún diciendo, ea, ¿dónde está tu Dios? Oh, ahí está el rey de los judíos. Aún burlándose, Él hizo silencio. Cuando hacía milagros, Él hizo silencio. Y dijo, no digan, no cuenten. Mantuvo ese perfil maravilloso de la humildad. Aprendamos a gobernar nuestro ego, a sujetarlo a la voluntad del Creador y esperar en Él. Arrepentirnos si hemos pecado, volvernos a Él, volvernos a la senda antigua, volvernos al primer amor, volvernos a Él. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el que esté aún más próximo a ti, sea bueno o sea malo. Lo que importa es lo que diga el Señor acerca de nosotros cuando abra el libro. ¿Qué hay en tu corazón, hermana? ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Entrega ese corazón, humíllate a Él, pídele perdón y sentirás su presencia sanadora. Y como dice el Salmo 30, que abrió las puertas del templo, dice que aromijado Naikidilitaní, me sacaste del pozo. El Señor te sacará del pozo. No esperes la retribución en público. Gózate en lo que opina Dios acerca de ti y de tu intimidad con Él. Que el Señor te bendiga y que esta palabra espero que sea de bendición para tu vida y que recuerda, mantente en humildad, mantente en silencio, que Él hablará por ti. Que el Señor te bendiga y te recomiendo, lee el Salmo 30 y lee la vida de David y verá que a pesar de ser ungido y ser un hombre maravilloso a los ojos de Dios, fue cuestionado. No debe importarte lo que digan, bien o mal, debe importarte lo que Dios piensa acerca de ti y si te has arrepentido, seguramente la gracia, la misericordia y el amor de Dios en este momento te está abrazando. Que el Señor te bendiga
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, colme tu vida y la de los tuyos. Shalom Urajá, quien te saluda, el evangelista Néstor Veronelli.